¿Lo sentiste? Ese escalofrío, como si alguien nos estuviera observando. No fue el viento. Hay algo aquí. Algo que quiero hablar. Dicen que algunas historias no deberían contarse, pero aquí las dejamos entrar. Bienvenidos al lugar donde lo real y lo imposible se cruzan. El diván de lo insólito. Alma de tierra, selva, fuego y sombra. Acompáñame. Te contaré algunas historias como si fueran cuentos al oído. Hola, buenas noches, bienvenidos sean todos al Diván de lo Insólito. Mi nombre es Fab González. Monina Villanueva. Esta noche hablaremos de los críptidos, aquellos animales que quedan fuera del catálogo de la zoología contemporánea. Hablando científicamente, la criptozoología etimológicamente es el estudio de los animales ocultos. Son aquellos animales que forman parte de las leyendas, que se consideran extintos y que están presentes en la mitología, el folclore o las leyendas urbanas. En México existen demasiados animales, existen demasiados críptidos. Entonces el día de hoy nos dedicaremos a hablar sobre estos animales que están fuera de lo científico, pero rondan demasiado dentro de nuestras leyendas. El Nahual es una criatura, o más bien una transformación. Un humano que puede volverse animal en las noches, usando su poder heredado o aprendido. Dicen que los brujos o curanderos más poderosos pueden convertirse en jaguar, lechuza, perro negro, pero si ves uno, no debes nombrarlo, porque si lo reconoces, puede reconocerte también. Nahual. En una noche oscura y silenciosa, cazadores merodeaban en los bosques de un pueblito, buscando presas. Entre los arbustos avistaron un enorme perro negro de mirada fija y violenta. Tras dispararle en una pata, el perro huyó y los cazadores lo siguieron hasta una cabaña en medio del bosque. Al entrar, encontraron riquezas y un campesino herido en la pierna. Y al salir y llegar en una taberna en la aldea cercana, el tabernero les reveló que el campesino era un nahual, que vendió su alma al diablo, adquiriendo la habilidad de transformarse en animales para robar. Les advirtió de la peligrosidad de su ambición y les recomendó llevar crucifijos y un cinturón de piel de víbora para protegerse. Me crié en un pueblo pequeño donde las leyendas abundaban, sobre todo la leyenda del Nahual. Por la tarde las personas salían de sus casas a reunirse con los vecinos mientras tomaban café, jugaban a la lotería, los niños jugaban a su alrededor. No faltaba a quien se le ocurriera contar alguna historia de terror o algún hecho real de sus propias vivencias que ponían la piel de gallina. Aunque ya crecí bastante desde entonces, hay una leyenda en especial que todavía me asusta, hasta el punto de morderme las uñas y no querer apagar las luces. Fue en un turno a mi mamá para hablar y esto fue lo que dijo. Cuando yo estaba más chica, que apenas estábamos construyendo la casa, mi papá hizo su taller de puros carricitos, palos de madera parecidos al bambú, pero mucho más delgados. Estaba un poco retirado de la cocina, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Desde la ventana se podía ver la luz de la lámpara de la gasolina, y sabíamos que estaba trabajando porque siempre se le hacía de noche. Una vez que mi mamá me pidió que fuera a llevarle de comer, porque ya era tarde, agarré la comida para llevarle un plato en una mano y las tortillas en la otra. El tramo me pareció muy largo para llegar, porque estaba bien oscuro.
una oscuridad en la que no podía ver el pie cuando daba el paso. Solo me guiaba por la luz que salía del taller. Entonces empecé a escuchar pasos junto a los míos, porque la hierba seca tronaba. Por más que volteara, no podía ver nada, así que me apuré, y los pasos también conmigo. Cada vez los sentía más cerca, pero afortunadamente llegué pronto al taller, y dije a mi papá que algo me seguía. Entonces él tomó el machete, cerró la puerta y empezamos a oír la respiración como la de un animal muy grande y las pisadas alrededor del taller. Con la poca luz que se escapaba entre los carrizos, se veía como un perro grandote, negro, que daba vueltas y vueltas buscando por dónde entrar y empezó a rascar las paredes. Cuando volteó de frente, lo vimos los ojos. Cuando se volteó de frente, le vimos los ojos. Ojos rojos, rojos como lumbre. Y se sentía su mirada pesada. Mi papá se metió debajo de una mesa y me dijo que no me moviera. Era el nahual. Entonces el animal dejó de hacer ruido y se fue a la casa porque estaba la puerta abierta. Mi papá lo siguió con el machete y antes de llegar a la puerta se hizo humo y se fue. Me sorprende cómo ellos lo hablan de forma tan natural, pues mi mamá dijo que después de eso lo vio 3 o 4 veces rondando por ahí. Y ni qué hablar de que valientes eran porque decían que el nahual era del diablo, convertido en animal, que se presentaba cuando quería robarse el alma de un niño. Yo no sé, a mí me daría horror enfrentar una cosa de esas. Los nahuales, creo que son lo más representativo que tenemos. Hay demasiadas historias de nahuales en este país. Demasiadas historias de los nahuales. Lo peor de todo es que siempre son animalitos que tienes dentro de tu casa. Que sí. En el capítulo anterior habíamos hablado acerca de los nahuales y que pues daba un poco de miedo a imaginarse ver a un perro, ¿no? Imagínate convertirse en una persona. Y los otros, se me ahí son. Igual que. Ajá. Y los werewolves de Europa. Justo. Casi siempre son perros o lobos. Exacto, casi siempre son perros o lobos. Y si de ahí, o sea, yo creo que de ahí viene la leyenda del hombre lobo, ¿no? Al final de cuentas, como dijo Fab, casi siempre es en luna llena. Entonces, miren, precisamente hoy hay luna llena. ¿Casualidad? Hoy hay luna llena, hoy hay muchos nahuales fuera. Pero, ¿cuál será la condición para que puedan aparecer los nahuales? O sea, no entiendo cuál es su propósito, su misión o su intención. Se supone que son brujos. O sea, la mayoría de todo dice que son brujos. Por ejemplo, de los nahuales son brujos. De los skinwalkers también son brujos, pero ellos son brujos malos. Y los werewolves solamente son como hombres lobo. Entonces... Fíjense que por ahí encontré que, bueno, en resumen, los nahuales son una parte importante de la mitología mexicana, con creencias arraigadas sobre pues como una capacidad que tienen de transformarse y son un vínculo entre el mundo natural y el espiritual. Su figura puede generar tanto temor como respeto y su estudio continúa siendo un tema de interés en la antropología y la cultura popular. Pero como bien dicen, ustedes, pues son... Pero como bien dicen, ustedes, pues son... comúnmente es en México, ¿no? Una persona que se transforma en perro, o como bien lo dicen, o en lobo, pues le llaman nahual. Yo creo que eso más bien se ha de escuchar en los ranchos, ¿no?
o en las comunidades que están un poquito alejadas de lo urbano. Sí, o sea, yo soy originaria de la Ciudad de México. Toda mi vida he vivido en la Ciudad de México y no he escuchado de alguna leyenda de nahuales dentro de la ciudad, pero como les comentaba, mi mamá es de Guanajuato, entonces en Guanajuato sí hay como, bueno, en ese pueblito, sí había como leyendas de ese tipo, de que se aparecía un perro negro, pero bueno, nadie sabía si era un perro negro o era un nahual. Sí, según yo he escuchado que en estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas y en otras zonas con fuerte influencia de cultura indígena es donde existe esta presencia de nahuales. Pues yo también soy de la Ciudad de México y aquí donde vivo todavía se escuchan unas cuantas cosas que dicen de que se aparecen. Digo, ya no tanto como antes, pero pues sí se escuchan todavía así como que personas que dicen haber visto algo. Desafortunadamente no he tenido toda la... Sí, yo creo que en ese sentido sí tiene un punto, o sea, tiene que haber como una zona rural para que se cuenten más como leyendas, porque si estás como dentro de la zona urbana, ah, la gente es más escéptica, es más cerrada al sobrenatural. Por ejemplo, yo tengo aquí al lado el cerro del Chiquihuite y ese cerro es muy famoso por las brujas y por una cueva que le dicen del diablo. Pero la gente es muy cerrada, es así como de, ay, obviamente no está pasando, obviamente no va a hacer eso. Entonces, como que la gente que está más pegada a la naturaleza o cosas así es más afecta a creer que si se te aparece un perro negro gigante con ojos rojos, pues obviamente esa es una persona que se convirtió en perro. Sí, pero digo, ¿qué referencia tiene el que forzosamente hay que tener los ojos rojos? No entiendo por qué. O sea, creencias. sí, o sea, yo creo que los ojos rojos intimidan, ¿no? O más bien va con base a que son del diablo, ¿no? O no sé, pero el color rojo es muy significativo, más bien es muy, ¿cómo se le puede decir? Eh, siempre como las cosas de entidades oscuras es ojos rojos, pero ¿por qué? No Yo entiendo creo nunca. que es más para diferenciarlos, porque, por ejemplo, el nahual bueno, se supone que los animales son un poco más grandes de lo normal, pero son idénticos. O sea, es como si tú tuvieras un pastor alemán Uh-huh. y se te aparece un pastor alemán negro. Entonces dices, pues se parece a mi perro, pero es más grande. Entonces yo creo que la misma gente va modificando eso para poder defenderse contra ellos. Porque pues si se te aparece un perro negro grande, pues dices, está bonito, ¿no? O sea, y si eres como que amante de los animales, es como de, te puedo tocar. Pero ¿cómo lo diferencias de que es un ser maligno? Por ejemplo, los skinwalkers se supone que también los diferencias por los ojos, pero porque los ojos se ven humanos. O sea, no se ve como los ojos de un animal, se ven como los ojos de un humano. Y sabes que pues ese animal no es bueno. Pero yo creo que aquí el nahual fue para poder diferenciarlo de ese perro no es bueno. Pero ¿es un nahual o es otra cosa? Porque también entre eso que representa mucho como animal, también tenemos en lo que es generalmente esas partes de Latinoamérica, otra criatura que se conoce como el cadejo. El cadejo es un perro enorme, igual de ojos rojos, y que aparece en los caminos solitarios. A veces protege, a veces destruye. Hay dos, el blanco y el negro. El blanco se dice que cuida a los viajeros y el negro acecha a los borrachos, violentos
los que han desviado el camino espiritual y dicen que cuando escuchas el ruido de pezuñas y cadenas ya es demasiado tarde. Y pues he encontrado por aquí una pequeña narración de alguien en internet. Disculpen si en Reddit es que no hay muchas. He encontrado por aquí una pequeña narración de alguien en internet. Disculpen si en Reddit es que no hay muchas. Es un cadejo o es un náhuatl, como dicen. Y dice: un día iba en carro con mi tata y mi mamá. Veníamos tarde en la noche por un camino rural en las montañas de Pérez. Vimos un perro enorme caminando a media calle, tipo el tamaño de un gran danés. Mi tata bajó la velocidad y comenzó a invadir el carril para pasarle al perro por un costado. En ese momento el bicho se nos vino encima y los tres le vimos los reflejos de cadenas y los ojos. Nunca golpeó el perro. Obviamente frenamos y volteamos a ver qué había pasado. No había ni un perro ni un golpe en el carro. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? ¿Se les apareció porque más adelante iba a suceder algo? O sea, uno es bueno y el otro es malo, o los dos son malos. No, uno es bueno. El blanco, según cuentan las leyendas, está para proteger a los viajeros. Lo que esa narración no dice el color del perro. Supongo que por lo tarde que está narrando, no se dieron tanto cuenta. Pero el blanco se supone que lo que hace es proteger a los viajeros, protegerlos de que no les pase nada o llevarlos con bien a su casa. Y el negro es el que está más para destrucción, se podrá decir, para los borrachos que tienden a hacer destrozos. Pues si lo tomamos como que solo ataca a borrachos que hacen destrozos, no es tan malo que digamos. En efecto, pero como les digo, dicen ustedes que la gente los diferencia por sus ojos rojos, pero lo que están viendo es un nahual o un cadejo. Exacto, o sea, ahí sí entraría la pregunta de qué color es el perro, porque la mayoría del tiempo ven a un perro negro. O sea, es muy extraño. Yo nunca había escuchado del cadejo y es muy extraño que se aparezca algo de color blanco, porque por ejemplo, cuando dicen... Por eso como lo que tuviste era un cadejo o un nahual. Pero bueno, ahí sí podemos decir que tal vez sí diferencien por el sonido de las pezuñas que comentabas. O sea, sí es un perro, pero tiene pezuñas, entonces tal vez lo pueden diferenciar por eso. Estaba viendo una imagen del cadejo, y bien como lo mencionaban al principio, pues bueno, esta es como que el cadejo es de Costa Rica, bueno, de Mesoamérica. Y sí, bien como mencionas, viene en varias regiones de Centroamérica esa leyenda, donde que los cadejos hay de dos colores, uno que es el blanco, divino y protector, y el otro que es el negro, monstruoso y malvado. En Costa Rica y Panamá el cadejo es uno solo, de color negro y aunque monstruoso, generalmente inofensivo. Y el aspecto que tiene este animal es literal como un perro, es como si fuera un Rottweiler, no sé la raza, con los ojos pues, completamente rojos y tiene dos colmillos así como si fuera en la representación gráfica del chupacabras. Pero así lo representan, ¿no? Así lo dibujan. Entonces, pues literal es un perro, pero con ojos rojos y colmillos. Sí se parece mucho al chupacabras, o sea, las imágenes que representan sí se parece al chupacabras.
Sí se parece mucho al chupacabras, o sea, las imágenes que representan sí se parece al chupacabras, pero y aquí es donde entramos. ¿Será esto lo que vieron en los 90 y dijeron que se comía todo lo que encontraba y dejó a muchos Sí, es verdad. ganaderos sin su ganado? Y nadie supo y sabe cómo, o sea, con exactitud, nunca supo nadie cómo era un chupacabras o nunca lo vio, o sea, nunca fue cazado, hubo como réplicas, ¿no? Como, digo, ya estamos entrando en otro tema de otra mitología o leyenda, no sé qué sea el chupacabras, pero pues sí Otro es que, criptido. es que Otro sí. en Pero México podemos encontrar varias es cosas. que, exacto, es que aquí simplemente en lo que es Latinoamérica hay muchos seres que no entran en ninguna clasificación de especies, o sea, son avistamientos que no sabes cómo clasificar, o si estás alucinando, o si estás muy cansado, o si... Entonces, pues es mucho tema para hablar, simplemente el chupacabras, decimos todo, será que fue lo que en realidad vieron en la época de los 90, seguirá diciendo que seguía siendo un invento para no sé qué ocultar en esos tiempos. Que, ves que en ese tema hay mucho de que hablar también, porque lo de chupacabras también se dice que fue un encubrimiento, y eso ya es otro tema, pero que fue un encubrimiento para desviar la atención de algo que estaba sucediendo. Y en ese tiempo sucedían muchas cosas. Sí, exacto. Muchos dicen que fue como un encubrimiento para la política de esa época. En fin, nadie sabe. Pero es un tema que podemos hablar más adelante. Sí, así es. Sí. Si alguien de las personas que nos están escuchando ha escuchado algo acerca de los cadejos, que nos pudieran compartir alguna breve historia, que nos puedan dejar en los comentarios para poder saber si les ha tocado ver este tipo de criaturas o en el caso el primer críptido que hablamos, que fue el nahual, pues estaría interesante poder que nos puedan compartir para saber su experiencia. Te respondo. Ahora pasaremos a otro. Este no entra como críptido, entra como un ser. Retomaremos lo que se habló en el primer capítulo. Volveremos a hablar de las tlahualpuchis. Como se comentaba, son mujeres originarias de Tlaxcala. Es una bruja que se transforma en bolas de fuego o en aves nocturnas para volar por las noches. Se alimenta de la sangre de los bebés, especialmente si no han sido bautizados. Pero lo más siniestro, la maldición es hereditaria. Puede ser tu tía, tu hermana, tu madre, y no lo sabrás hasta que una noche la veas deslizarse como la luz por la rendija de la puerta. Los pueblos aún ponen tijeras bajo las almohadas de los bebés para poder espantarlas. Inclusive hoy les traigo una historia. Esta es conocida como la bruja de Huapalcalco, Hidalgo. Se cuenta, bueno, al menos la persona que vivió esto, recuerda que cuando tenía como unos 9 años, sus papás los llevaron a sus hermanos y a ella a la casa de sus abuelos en Huapalcalco, en Hidalgo. Esa noche apenas alumbraba la luna. Ella se levantó de la cama, fue a la cocina, se sirvió agua en un jarro. De repente escuchó ruidos extraños que provenían del otro cuarto y vio una silueta sobre la hamaca en donde estaba su hermanito, un bebecito. Se acercó para ver de qué se trataba y al momento de recorrer la cortina, que no se distinguía muy bien, en ese momento la luz de la luna entró a la habitación y alcanzó a ver una silueta parecida a la de una mujer. Estaba parada al lado de la hamaca donde dormía su hermanito de 1 año. Por un momento pensó que era su madre. Lo que vio estaba encorvado encima de su hermanito. Hacía ruidos extraños con la boca, como si estuviera succionándolo. La miró. Su rostro era espantoso. Sus ojos eran enormes y redondos. Sus dientes eran aterradores.
Sus manos eran huesudas y tenía las uñas extremadamente largas. Desvió la mirada buscando a su madre y vio que ella dormía. Trató de hablarle, pero estaba petrificada del terror y sabía que su hermanito estaba en peligro. No podía hablar y sentía un nudo en la garganta. De repente soltó el jarro de agua que traía en las manos y al momento de caer y romperse, su mamá despertó. De inmediato, aquella cosa huyó por la ventana. Las cortinas se movieron, abrieron la puerta y su mamá salió corriendo. Ella iba detrás de su madre para perseguir a eso que estaba con su hermanito. Esa cosa de un salto llegó al techo de la casa, desde donde se impulsó a las ramas de un árbol y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en una especie de lechuza enorme y salió volando. El cuerpo de ella se estremeció de miedo, se quedó inmóvil. En ese momento su mamá la jaló del brazo y entraron corriendo de nuevo a la casa para ver qué había pasado con su hermanito. Al momento de revisarlo, se dio cuenta de que tenía unos chupetones en el estómago. Y su madre le dijo que eso lo había ocasionado la bruja. Ella se espantó y se puso a llorar. Su mamá la tranquilizó diciéndole que pondría unas tijeras debajo de la cama en forma de cruz y que ella no dormiría en la hamaca, dormiría con ellas. La verdad es que esa noche ella no pudo conciliar el sueño y jamás regresó a la casa de sus abuelos. Entonces volvemos a lo mismo. Las tijeras protegen a los bebés que no están siendo bautizados. ¿Realmente solo son bebés que no son bautizados? ¿O son todos los bebés en general? Porque este bebé tenía como 1 año. Entonces, me imagino, ¿a qué año se bautiza un niño? Que es a los meses, ¿no? Depende de cada persona. Pero sí, también he escuchado muchas veces que generalmente es más con las bebés que no están bautizados. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Se supone que el bautizo es una protección. O sea, ese sacramento te protege de todo lo que no has hecho y de lo que no ves. Entonces, pues es como si te pusieran en una burbuja. Y se supone que los niños que no son bautizados son como una luz para la oscuridad. Entonces es como si todo fuera oscuro y vieran a un foquito y van a ese foquito y el foquito es el bebé no bautizado. Se supone que por eso los atacan y porque son inocentes, pero bueno, todos los niños son inocentes a esa edad. Justo. Pero bueno, son cosas que una pequeña narración que hemos encontrado en las leyendas de Hidalgo, un texto. Pero sí, también sería interesante saber si alguien más tiene alguna historia, alguna narración, algo que le hayan contado por ahí de Hidalgo, un texto. Pero sí, también sería interesante saber si alguien más tiene alguna historia, alguna narración, algo que le hayan contado por ahí. Sí, y más que nada, si alguien ha visto o conoce de alguna leyenda de las Tlahuelpuchis, porque por ejemplo ahorita lo que mencionamos es que es una maldición. O sea, no son personas que hayan nacido con el don de la magia, sino son personas que las maldijeron con el don de la magia. Entonces realmente eso es una maldición porque te volvieron vampiro y solamente te puedes alimentar de bebés, o porque la magia te dio el poder de solo poder alimentarse con bebés. Pues bueno, continuando con los críptidos, tenemos un críptido de nombre Ahuitzotl de la mitología azteca. Es una criatura acuática con cuerpo de perro o mono, pelaje resbaloso y una mano humana al final de su cola. Habita entre ríos y lagunas. Dice que llora como un bebé para atraer a los incautos y cuando se acercan
los arrastra al fondo y les arranca los ojos, uñas y dientes. Los mexicas creían que al morir el ahuizotl era un honor, al morir era un honor, pues sus cuerpos eran reclamados por los dioses del agua. Yo he escuchado de esos en el que cuando dicen que van por el bosque donde luego hay ríos, así que de repente lo escuchan llora un bebé. Que andan entonces, por ahí paseándose y así. O sea, la gente que va, que va a subir cerros, y que hay por ahí los ríos y todas esas cosas, esas gente que les gusta ir a hacer uno con la naturaleza, y que dicen que de repente alguien empieza, vieron, se escucha como un bebé. Digo, ahorita ya no, vamos a decir esto, ya como que tienen un poquito más de conciencia de la de quién trae un bebé a estos lugares, ¿no? Pero imagínate en esos tiempos donde era más fácil que las personas tuvieran a sus hijos en la naturaleza, pues obviamente caes. Pero si hablamos históricamente, las víctimas de este críptido, las personas que morían o que eran llevadas por ellos en la cultura mexica, eran venerados, o sea, porque los tomaban como que eran elegidos por Tlaloc y por su pareja, que es la diosa Chalchitlicue. Entonces, como eran seres, eran personas que eran elegidas por el Ahuizotl y se los llevaban al agua, esas personas vivían eran residentes del Tlalocan, o sea, eran personas elegidas por un dios para morir y ser su sacrificio. ¿Saben qué pasa? Que todo lo que son las culturas principales de aquí, de igual no Latinoamérica, todos estos tipos de criaturas son vistas como seres protectores. Entonces, si ellos sentían que morían o una criatura de estas, era porque era su deber el estar con ellos como asistente, se puede decir, como sus soldados para la misma criatura divina que se servía al dios. Sí, de hecho, mencionan que Tlaloc fue quien mandó a este ser. Pues bueno, recordemos que Tlaloc es el dios de la lluvia y del agua, y que especialmente Tlaloc envió a este ser para acechar a los seres humanos, en especial a los que se acercaban al agua. Entonces, como bien mencionaron, mencionamos anteriormente, caían de manera incauta al escuchar que lloraba un bebé. Entonces, cuando se acercaban a la orilla del río, pues ser aparecía, y pues imagínate, como mencionan que era como una nutria y con una mano humana, entonces te jalaba y te hundía. Exacto. Pero inclusive ahorita ya no caerían tan fácil, porque dirían que hacen de por aquí, ¿no? Pero imagínate eso de ir caminando bien tranqui en tu excursión y de repente escuchar que un bebé llora. Pero no nada más dicen que es un bebé, o sea, también puede imitar el llanto de personas. Una persona adulta, para atraer a quien deambula cerca de algún río. Inclusive está en el Códice Florentino por Fray Bernardino de Sahagún. Decía que este animal habita en los profundos manantiales de las aguas, y si alguna persona llega a la orilla del agua donde él habita, luego le arrebata con la mano de la cola y lo mete debajo del agua y lo lleva a lo profundo, y luego turba el agua y la hace hervir y levantar olas. Parece que es una tempestad del agua y las olas quiebran en las orillas y hacen espuma, y luego salen muchos peces y ranas del profundo del agua y andan sobre la faz del agua y hacen gran alboroto en el agua, y el que fue metido debajo del agua y allí muere,
donde a pocos días el agua echa fuera el cuerpo del que fue ahogado, y sale sin ojos y sin dientes, y sin uñas. Todo se lo quitó el Ahuizotl. El cuerpo ninguna llaga trae, sino que todo lleno de cardenales. Tomando en cuenta que esto fue escrito en 1500, así lo escribieron. O sea, los cocinaba vivos. Sí, pues eran ofrecidos en sacrificio para Tlaloc. Esa era su misión, su trabajo de este personaje. Bueno, no personaje. E inclusive tiene mucha presencia en Tepoztlán, Morelos. Es lo que iba a decir. ¿Creen que esas leyendas, esas entidades que quedaron, ¿cómo se puede decir?, prisioneras en los lagos, hayan sido víctimas de este seres? Simplemente los fantasmas, bueno, sí, los fantasmas, las apariciones que dicen ver cerca de los lagos, y después la gente que cuenta de es que se metió al lago y pues algo lo jaló, ya no lo pudieron sacar, y que así de la de ok, pero que lo jaló al lago. Yo siento que estas leyendas van desapareciendo porque, pues honestamente yo no conocía a este ser. Entonces, no sé si todavía en alguna región en México sigan creyendo o sigan contando este tipo de leyendas. Como bien dices, o sea, si alguien se queda hundido en el río, le den crédito a este críptido o a esta leyenda. Ahorita, pues si alguien se ahoga en un río es porque, no sé, se queda atorado en una rama o le argumentan a otra cosa. Pero yo creo que este tipo de leyendas ya están desapareciendo pues de manera, no sé, con el tiempo. Pero vuelvo a lo mismo, no sé si en alguna región de México todavía existan contándose este tipo de historias. Por favor, si saben de alguna región en donde haya leyendas de este tipo todavía y que siga vivo el Ahuizotl. Cuéntenos. Se me olvidó su nombre. Siguiendo con leyendas, seguimos con leyendas que se están olvidando. Aquí entra Mexica, que se llama la Tzitzimime. Dice que son seres estelares femeninas esqueléticas que descienden durante los eclipses solares. Son devoradoras de la humanidad, portadoras del caos. Los antiguos mexicas temían que un día descendieran todas a la vez para destruir al mundo. Se representa la dualidad de la creación y la destrucción, madres cósmicas y demonios celestiales. En los eclipses aún se hace silencio, por si acaso. Creo que esto de una otra manera todavía existe, porque hay señoras que todavía meten a sus hijos, a la gente, en los eclipses, pero creo que mucha gente ha olvidado el por qué los metían. Bueno, no sé ustedes, las señoras grandes luego que vienen un eclipse o que dicen que va a haber un eclipse o algo por el estilo, siempre buscan tener una protección en esos momentos. Es probable que hayan venido por esta seres. Sí, yo creo, porque, bueno, esa es una costumbre que yo siempre he escuchado, el que no salgan las embarazadas, que los niños no vean los eclipses, porque pues algo malo les va a pasar. Inclusive, que fue el año pasado, que fue el eclipse solar, que a las embarazadas les dijeron que se pusieran un seguro en forma de cruz en el ombligo, para que así su bebé estuviera bien. Un listón rojo también, ¿no? Han dicho que como protección y varias cosas para los niños, ¿no? Sí.
principalmente de protección. Entonces, tal vez en algún punto era porque estas mujeres bajaban y se los llevaban o destruían lo que había a su paso. Entonces, siempre se cree, o sea, evolucionó la leyenda de tienen que cuidarse, tienen que protegerse en los eclipses, pero al final fuimos olvidando el por qué teníamos que protegernos de los eclipses. Y es lo que al encontrar de estos seres estelares, como dicen ellos, y de lo de eclipse y de que sentían que iban a destruir, yo me quedé así, será que por eso de que la gente cuando viene un eclipse dice que pongas protección aquí, que no dejes que tu niña salga, que metas tus animalitos o cualquier cosa. Sí, cuidarlos para que nadie se los lleve o no te das de nuestra cultura, que nos demuestran que aún así tenemos que protegernos contra estas cosas que no conocemos, más bien que conocemos ahora, pero sigue la duda, ¿no? ¿Y si dejamos al niño en el eclipse y se lo llevan? ¿Y si no ponemos las tijeras en forma de cruz debajo de la almohada y se chupan al bebé? Que regularmente juegan un papel muy importante en el mito del quinto sol y la posibilidad del fin del mundo. Y estaba investigando un poco acerca del mito del quinto sol. Dice que es central sobre la cosmología mexicana, narra sobre la creación y la destrucción del mundo en ciclos, cada uno regido por un sol diferente. Los aztecas creían que su época actual, la del quinto sol, estaba destinada a finalizar con catástrofes y que los dioses habían creado el mundo y la humanidad a partir de sacrificios. Entonces, pues este es un mito y a estos deidades se les relaciona con con este mito del quinto sol. Ya, o sea que cuando veamos un eclipse y se hagan seres enormes y como esqueléticos, ya valimos todos, amigos. Sí. Sí. es como la siguiente. Ella no entra como un criptido, ella realmente entra como una leyenda, entra como una divinidad y entra como un presagio funesto. Les hablaré de Cihuacóatl, también conocida actualmente como La Llorona, y fue la mujer serpiente que vaticinó la llegada de los españoles a Moctezuma en sus serpiente que vaticinó la llegada de los españoles a Moctezuma en sus presagios funestos. Esta es Cihuacóatl. Ella, más allá del mito colonial de lo que trata La Llorona, era una diosa de la fertilidad, una diosa que enviaba la lluvia, que protegía las plantas, propiciaba la fertilidad de la tierra y aplacaba sequías. Muchos decían que ella era buena, era una deidad femenina, pero era la mujer serpiente. Vestida de blanco, vagaba llorando por sus hijos caídos en batalla. Los conquistadores transformaron esa leyenda en algo moral, una mujer que mató a sus hijos. Pero en las noches más profundas aún se oye su lamento ancestral, llamando a sus guerreros. La llamada mujer serpiente. Ella era, realmente era, al igual que Huitzilopochtli, que Tlaloc y Tezca, era una de los hijos del quinto sol. También se les conoce, para ella se supone que a las mujeres que morían en el parto, ella las tomaba como guerreras. Entonces a esas mujeres se les llamaban cihuateteos. Estas mujeres también tiene este lado terrible y funesto,
porque se supone que antes de la llegada de los españoles a México, se le apareció a Moctezuma. Entonces él la vio caminando por el lago de Texcoco, llorando, implorando que sus hijos se salvaran, que sus hijos siguieran con vida, que no podía salvarlos a todos, porque ella sabía que muchos iban a morir en ese momento. Entonces muchos dicen que aún en la plancha del Zócalo se aparece esta mujer vestida de blanco, con el cabello extremadamente negro, al que puedes ver que su tez es morena, pero se ve gritando por sus soldados caídos, llamando a que sus guerreros se levanten y puedan seguir, pueda salvar a su pueblo, del cual no pudo ayudar en ese momento cuando llegaron los españoles. Ella es la primera versión de La Llorona, la Cihuacóatl. No manches, yo no había escuchado eso. Pues es interesante, ¿no? Porque creo que la mayoría de las personas que han escuchado acerca de La Llorona, pues es una versión muy corta, ¿no? Que los ahogó en el río y que tenía 3 hijos y que, pues bueno, vagaba por las noches llorando por el alma de sus hijos y buscándolos, ¿no? Y que, pues bueno, cuando la escuchas lejos es porque está cerca, o cuando lo escuchas cerca es porque está lejos. Pues realmente es lo que a grandes rasgos escucha la gente y lo que la gente cuenta. Pero en realidad escuchar un poco más sobre la historia o la primera versión de la Llorona, para mí es interesante porque no desconocía todo el origen. Pero pues bueno, gracias Moni por compartirnos esta información, y yo creo que es bueno, ¿no? Porque no creo que todas las personas que nos escuchan habían escuchado algo así. Sí, más que nada por el hecho de que hay muchas versiones, porque por ejemplo está la deidad, que es la Cihuacóatl, está el fantasma, que es la Llorona, que la verdad yo sí puedo decir que sí se escucha horrible, porque en algún momento de mi adolescencia la escuché. Y está la versión de los españoles, que es la versión que ahogó a sus hijos. Realmente no sabemos cuál de las 3 versiones sea, no sabemos si son también las iguateteos, no sabemos si es la Cihuacóatl anunciando que algo malo va a pasar. Por ejemplo, muchos dicen que ella llora cuando va a ocurrir algo y el pueblo mexicano va a sufrir alguna tragedia. Entonces no sabemos realmente qué es esta mujer de blanco, porque por ejemplo en el mundo a la Llorona la conocen como la mujer de blanco. Entonces ahí ya depende yo creo que de la zona, de lo que sea o no sea esta mujer que grita, porque por ejemplo cuando yo la escuché, eso de que se escucha cuando sabes que está que se escucha cerca, está lejos, sí pasa. Y todo pasó otra vez en ese pueblito de Abasolo. Y sí, o sea, cuando le escuchas muy muy lejos es porque va pasando para afuera de tu ventana, pero no grita. O sea, lo que yo escuché no era ay, mis hijos, no, o sea, solamente era un grito de dolor. Sí, nunca yo también en mi vida he escuchado escuchado así. un grito así. Sí, y justamente como mencionas, sí, un lamento, como muy desgarrador, y inmediatamente todos los perros, o que están, digo, porque a mí también me ha tocado, y se siente escalofríos. Sí, o sea, es horrible la sensación. Todos los perros ladrando, no sé, como si algo los hiciera ladrar, pero regularmente es entre 2 4 de la mañana, cuando por lo regular, en mi caso sucedió, y sí, se siente horrible. Un lamento desgarrador. En mi caso era como pasadita la medianoche, yo creo que era cerca de la 1, porque me estaba quedando dormida y estaba con mi abuelita y yo escuché el grito súper cerca. Entonces yo fue como de, no manches, está aquí afuera. Pero no, se fue escuchando lejos, lejos, lejos. Y son de esos momentos en los que dices, he leído tantas historias de La Llorona que
que en ese momento se me olvidó que cuando está lejos, cuando más bien cuando se escucha lejos, es porque está afuera. Yo ya pensé que ya se había ido y no, no se había ido. Entonces, o sea, sí es como esa presión de no puede ser posible que siempre vives con la curiosidad de lo paranormal, de lo que está más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que creemos. Y como que cuando te pasa eso, te quedas como de, no puede ser posible que haya escuchado a La Llorona. O sea, no. Tu mente es como de, no, lo aluciné. Pero no, sí pasó. Porque la viste pasar por la ventana. Siento yo que las personas que la llegan a escuchar son como seleccionadas, ¿no? Porque, pues bueno, en mi caso yo lo escuché y pregunté, oye, ¿escuchaste esto? ¿Escuchaste un grito, un lamento? No, yo no escuché nada. No, no escuché, o sea, nadie. De algún vecino, nadie escuchó nada. Digo, ¿por qué yo sí lo escuché? No sé si es a qué se deba, como que te selecciona o quiere que en algunas personas en específico quieren que sea escuchada. Y no sé si en tu caso sucedió así, que hayas preguntado a alguien más si lo escuchó o la escuchó. Pues en mi caso estaba en casa de mi abuelita, entonces ese día yo me quedé a dormir en su cama y estaba al lado de mi tía. Yo estaba en el centro y del otro lado estaba mi abuelita. Entonces yo escuché el grito, pero súper cerca, o sea, como si estuviera fuera de la ventana. Y yo agarré a mi tía. Y mi tía, lo único que me acuerdo fue como de, empieza a rezar. Y yo no me acordaba ni del Padre Nuestro. O sea, crecí en una familia católica, me sé las oraciones. Yo no, ejerzo la religión, pero pues sí me sé las oraciones que te enseñan en lo básico, ¿no? Entonces fue como de, ¿y cómo empieza? ¿Y qué hago? Y ellas dos sí se pusieron a rezar. O sea, ¿qué fueron? Para mí fueron horas. O sea, fue muy largo el tiempo en el que escuché el grito, pero ellas dicen que no fueron ni 2 minutos. Entonces, pues se aventaron un Padre Nuestro y un Ave María. Y ellas dos rezando y yo llorando, porque la verdad es que sí me puse a llorar porque me espanté muy feo. ¿Pero estaban en la misma habitación o estaban en diferentes? Sí, estábamos en la misma habitación. O sea, las tres estábamos en la misma cama. Ajá. Pues es que yo creo que es eso, ¿no? Que estás a lo mejor en la misma habitación, lo puedes escuchar, pero si estás en diferente habitación o casa, que en mi caso fue así, no, nadie. Entonces, pues esa es la duda. Sí, yo creo que algo te quiere decir. Por ejemplo, si nos vamos a las hadas que hay en Escocia, las banshees, ellas lloran, o sea, son como lloronas. Ellas le lloran algunas a una sola familia o algunas le lloran a una persona que va a morir. Entonces, como que todas estas mujeres que lloran son porque traen, por ejemplo, la Cihuacóatl, sus presagios funestos, la Ciguateteo porque quieren ayudar o algo va a pasar, la Llorona porque pues tal vez alguien de ahí le va a pasar algo o alguien va a morir. Las Banshees igual, porque alguien va a morir y están lamentando su pérdida. O sea, son como mujeres que presagian algo triste y por eso lloran. Oli. ¿Qué pasó? No sé. Habla. Están hablando. Platiquen. Así estaba yo hace rato. Ajá. ¿Quién va? Pues. ¿O quieren cerrarlo ahí y los demás nos los aventamos la próxima semana? Por eso lloran. Bueno, por si no han escuchado La Llorona y les va. No.
Ay, me espantaste, tonto. La tengo grabada. No, por favor. No, sí, no, ese No, día, gracias, estamos bien. Ahora sí, La ya verdad, la verdad, sí, esa vez, la verdad, sí, creo que no dormí bien en una semana. Bien, para los que no saben, estamos grabando esto a las 12:20. 12:20, o sea, tú también no manches. 12:20 de la madrugada estamos terminando de grabar esto. Y así se cierra una vez más el telón de lo desconocido. Las voces se apagan, las sombras se retiran, pero el eco de lo insólito permanece, flotando entre las grietas de lo real y lo que jamás debió ser contado. ¿Escuchaste bien? ¿O acaso lo que oíste fue solo un murmullo más del otro lado? Recuerda, aquí lo normal se sienta y lo insólito habla. Nos reencontraremos pronto, cuando menos lo esperes, porque los misterios no duermen, solo esperan ser despertados. Tenemos el segundo capítulo.